En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos santos. Amén. Hoy estamos a día ya, miércoles. Y Dios nos sigue hablando al oído, una vida plena, conforme a la voluntad de Dios, como Santana, renunciando a las cosas de este mundo. Vivir en el mundo, pero sin las cosas del mundo. Dice a San Juan, las cosas que ofrece el mundo hay que reconocerlas cuáles son, porque van enfocadas con un propósito, desviarte de Dios. Y te desvías de Dios, te engañas a ti mismo pensando que vives en la luz cuando estás viviendo en la oscuridad. Por eso, pedir a Dios que nos dé sabiduría. ¿Qué nos irá a enseñar el día de hoy? Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrame mi intelecto y tu luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, el pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio, de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que se planta dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos este día para siempre tu Inmaculado Corazón, los ojos, oídos de mi corazón, y no solo palabras de de las personas que nos has encomendado, especialmente los que ven este programa. Cuídalos y protégelos con hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio de hoy miércoles, habla Señor, que tu siervo escuche. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 21. Hijos míos, es la última hora. ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 95, del 1 al 2 y del 11 al 13. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo y goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecir su nombre, proclamad día tras día su victoria. Alégrese el cielo y goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles, bosque. Alégrese el cielo y goce la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alégrese el cielo y goce la tierra. Evangelio del día. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan 1 del 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbraba a todo hombre viniendo del mundo. En el mundo estaba el mundo, se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.
Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios y a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este de quien dije, el que viene detrás de mí, ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Alégrese el cielo, cante la tierra, goce la tierra, que aprendemos. Pues en el Salmo que nos invita a proclamar entre las naciones que el Señor el Rey es Rey y que juzgará a los pueblos con rectitud y fidelidad, y pues que los cielos y tierra y campos se alegran, hasta los árboles, el bosque gritan. Y para llegar a todo eso, esa proclamación, esa alegría, esa felicidad, pues estamos en un proceso de crecimiento. La vida es un lugar donde vinimos a purificar el alma. El propósito es llegar a ser como el salmista, ¿no? Alegrarnos, cantar, ser felices, gozar, pero tenemos que pasar las pruebas y tenemos que abrir muy bien los ojos, ¿no? La primera lectura de San Juan nos lo enseña. Mira, San Juan capítulo, Señor, que tu siervo escuche. Hijitos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Ustedes oyeron que venía un anticristo, pero no es uno, son muchos anticristos. ¿Cómo fue esto? Desde el principio de la iglesia siempre ha habido falsos pastores enseñando falsas enseñanzas. Por ejemplo, una de las enseñanzas del tiempo de Pedro y de San Juan y todos, que la Virgen no era virgen, después que Cristo no era Dios, que era un ser humano, era un profeta, y que no existía la Trinidad. Enseñanzas con las que la iglesia de Cristo ha peleado. Son anticristos que enseñan cosas para que la gente pues no se purifique, no se santifique, porque en la iglesia católica, que es Cristo, está pues lo que Dios dejó para la purificación del alma. Y en la actualidad, 1517, los hermanos protestantes se salieron de la iglesia católica. No era un Cristo, pero no era un anticristo, eran muchos anticristos que se salieron. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo a someterse a las leyes de la iglesia, a las leyes de Cristo, y entonces empezaron a hacer sus propias doctrinas. Entre ellas una de Martín Lutero, ¿no? que tú no necesitas la imposición de manos ni nada de eso para la salvación. Tú solamente con tener fe y leer la palabra ya estás salvo. En ninguna parte de la Biblia dice eso, mas sin embargo, de la imposición de las manos habla toda la Biblia. Pero son enseñanzas de falsos pastores, falsos anticristos. Ojo, los anticristos no son la gente que está dentro de la iglesia protestante. Los anticristos son aquellos que enseñan la mentira, aquellos que saben cuál es la verdad y sin embargo engañan a toda la gente. La gente no va a perder la salvación. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Dios es misericordioso, pero están perdiendo el plan de purificación de Dios. Entonces, si desperdician esta vida donde no se purificaron por oír falsas enseñanzas, tendrán que pasar a lo que es el purgatorio, que la Iglesia Católica enseña y que los anticristos dicen que no existen. ¿Para qué? Para que te confíes. No existe, mañana me muero y voy a la presencia de Dios. Mentira de Satanás. Tiene que haber un sacrificio, y por eso San Juan nos va a enseñar cuál es ese sacrificio. El Señor, que tu cielo escuche.
Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiese sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Hay que poner en práctica que no todos son. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia nomás para meter discordia. Hay un mandamiento en la iglesia: amar al prójimo, amar. Dios cambió la ley por el amar. Ella y tu madre, ella y tu hijo. Y ahora, por el amor de María, nosotros crecemos bajo la gracia de Dios. Pero para obtener esa gracia de Dios, el Evangelio de San Juan nos enseña lo siguiente. A la Señor, que tu siervo escuche. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. San Juan es el teólogo de la luz. Enseña a Jesús como la luz. San Lucas lo enseña desde el nacimiento. Bueno, que San Juan lo enseña desde el cielo. Él era Dios y estaba con Dios. Y vino a la tierra, Él era la vida. Y Él nos puede dar vida a nosotros. ¿Cómo nos da vida? El San Juan nos mencionaba lo siguiente: mira, habla, Señor, que tu siervo escuche. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Tener cuidado con los anticristos. ¿Por qué? Porque enseñan cosas que no enseñó Cristo. ¿Para qué? Para que permanezcas en la oscuridad y no tengas vida. Si no estás en la luz, no tienes vida. Por eso, mucho ojo con las enseñanzas. Por eso va a hablar del apóstol siguiente: ahora, Señor, que tu siervo escuche. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Bien, habla de Juan. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, era que todos se juntaban al lado de él, confesaban sus pecados y después se dejaban bautizar. Sacramentos. Pero no todos lo aceptaron. Hubo unos que eran fariseos, saduceos y escribas, y él les llamó raza de víboras. ¿Por qué ustedes creen, no? Los ofendió. ¿Ustedes creen que van a escapar al juicio de nuestro Señor? Pues todos aquellos que enseñen mentira les va a ir exactamente igual. Pero dice que no todos lo aceptaron. Pero los que lo aceptaron los hizo hijos de Dios. Y no somos hijos de carne y sangre, ¿no? Somos hijos del Espíritu, hijos espirituales, hijos de Dios. O tenemos a Cristo como hermano, como Padre, cuando nos deja a Santa María como Madre. Y después nos da a nuestro Padre Dios como Padre. Tenemos padres espirituales, somos parte de una familia espiritualmente hablando, hijos de la nueva Eva y del nuevo Adán. ¿Y cómo lo obtenemos? Por medio de la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La vida está en la palabra, pero para que nos dé vida tenemos que convertirla en carne. La Iglesia Católica la recibe continuamente en la Sagrada Eucaristía. Nuestros hermanos protestantes reciben la palabra, pero no la han convertido en carne. ¿Por qué? Terminó San Juan diciendo: y vimos la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios es ver a Dios en todos lados, ver a Dios en los sacramentos, en la vida, en cualquier parte del mundo. Por eso la Iglesia Católica tiene la doctrina que Cristo nos enseñó: tener cuidado con los falsos profetas, los falsos pastores, aquellos anticristos. No es uno, son muchos, y enseñan cosas que lo único que hacen es alejarnos de Dios, llevarnos a la oscuridad, sacándonos de la luz. Tener mucho ojo, cuidado y creer firmemente en la Iglesia, acercarnos a la Iglesia, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y llevar a cabo sus mandamientos y sacramentos, cuya ley divina es amplia y agradable para todos aquellos que amamos a Jesús. Que así sea, que Dios los bendiga y guarde, y feliz miércoles. Amén.